Buenas tardes, mi nombre es David Monroy. En este momento hago parte del equipo de la dirección de TIC de Transmilenio, apoyando los temas de información geográfica o espacial. En esta ocasión, pues agradecerles a el equipo de ESRI la invitación que nos hace para poder proyectar las diferentes soluciones que hemos podido desarrollar o construir de la mano con ellos en términos del desplazamiento y proyección de la información de la flota de operación en tiempo real. Como primera medida, quisiéramos mostrarles cuáles fueron los grandes retos que enfrentó Transmilenio y la dirección de TIC específicamente al lado de ESRI en términos de poder llegar a obtener esa solución. Tenemos dos grandes fuentes de información que evidentemente no se comunican entre sí. Una información que netamente proviene de la operación de esa flota y una información que viene estructurándose al interior de la entidad en términos geográficos. El gran reto es que esa información la estábamos desplegando sobre una nube y esa nube en ese momento no tiene una comunicación directa con la solución que provee la operación de la flota. Entonces, esos dos escenarios, enfrentarlos técnicamente generaron un gran reto para poder llegar a brindar una solución tecnológica que le dijera a la dirección de TIC y a todas las áreas dentro de la entidad dónde estaba ubicada la flota y específicamente con unos estándares geográficos sólidos de forma tal que pudieran brindarse datos de calidad con vista hacia a los usuarios. Esos dos nichos tecnológicos los enfrentamos y llegamos a esta solución en términos de enfrentar una gran cantidad de instancias y servidores que aportaran la persistencia de los datos a nivel de base de datos, la transformación de esa información, casi podríamos decirlo en tiempo real, porque estamos consumiendo unos servicios y unas colas de mensajería que están proveyendo la información asociada a esa operación de esa flota y conjugar esas tecnologías en términos de proyectar ese dato significó un gran esfuerzo en términos de poder llegar a brindar una solución que en este momento pudiéramos decir está siendo facilitadora hacia los usuarios primarios en términos de decirle dónde y por qué hay opciones de demora en la operación del servicio. Un gran esfuerzo se hizo para conseguir que la información estuviera en el estándar internacional conocido como GTFS. Ese estándar provee la información en términos de la operación de los servicios de transporte público a nivel mundial. Nosotros desde la dirección de TIC asumimos ese reto y quisimos hacer parte de esa operación, de ese estándar. Sin embargo, esa información, para llegarla a estructurar en ese estándar, requirió de grandes esfuerzos por parte de todo el equipo en compañía de ESRI y las herramientas tecnológicas que nos proveen. En estos momentos ya estamos con unos servicios expuestos, ¿cierto?, en formato REST, que le permiten a diferentes sistemas poder interoperar gracias a esa transformación de esa información y facilitamiento de los datos en ese estándar y en esos servicios. Realmente las áreas se han visto muy beneficiadas en el uso de esta información, ya que estamos tratando de vincular nuevos usuarios al interior de la entidad y exteriores también para que puedan ser partícipes de esa ayuda y de esa mejora continua que tienen que ofrecer nuestros servicios. En la actualidad, Transmilenio presenta dos bloques o dos escenarios sobre los cuales puede facilitar la información. Uno es el geoportal, que es un portafolio de servicios web ya geográficos, estandarizados, afín con la norma y los estándares nacionales, de forma tal que garanticen la veracidad en el dato que se está brindando. Ahí contamos con una gran cantidad de información en términos de la ubicación de las estaciones,
de la longitud y recorrido de las rutas, cuáles son nuestras troncales, ¿cierto? Cuáles son esos factores sobre los cuales podemos hacer la conjugación de diferentes datos para poder llegar a tener una información en términos de poder aportar a la investigación y a los escenarios públicos y privados relacionados con el transporte. Tenemos nuestro portal de datos abiertos que está situado como un hub de ArcGIS, de forma tal que le facilite a los usuarios poder encontrar la información asociada a diferentes contextos. Permítanme un segundo. El contexto de los GTFs estáticos, que corresponde a la planeación de esa información de la operación de la flota. También tenemos lo que es relacionado al componente troncal, rutas, estaciones, las diferentes troncales, que son esas vías principales sobre esos carriles exclusivos definidos para esa flota troncal, para los buses rojos. Y por supuesto también tenemos la operación de la información de la operación del SITP o sistema zonal, que son los buses azules. Aquí tenemos las rutas, las zonas sobre las cuales están proyectadas y organizadas nuestras diferentes operaciones y desplazamiento de buses. Están las rutas zonales y demás información que puede ser útil, digamos, para los diferentes escenarios de consulta que puedan brindar, que puedan aparecer o ejercerse en el sentido de mejorar las condiciones de operación del servicio. Por otra parte, están los ejercicios que se hacen en el momento de registrarse, ya sea cuando el usuario ingresa en una estación o cuando el usuario decide tomar un servicio SITP o zonal. Esa información ya está disponible dentro de nuestro portal de datos abiertos, de forma tal que pueda ayudar a sus ejercicios de análisis de origen-destino, econometría, en fin, que puedan aportarle a nuestra operación en términos de decir cuáles podrían ser las necesidades o demandas que puedan existir alrededor de la implementación de los servicios. Por otra parte, tenemos lo que corresponde a la información en tiempo real. En estos momentos tenemos la fortuna de decir ya iniciamos con el despliegue de la operación en tiempo real. Aquí está la solución que junto con Esri hemos construido para poder proyectar esa oportunidad de mejora en términos de saber en dónde se encuentran los buses o cuáles son las posibles razones por las cuales los servicios no llegan en el momento en que se están esperando. Hemos logrado que la información, además de la operación de la flota, venga integrada con otras fuentes de datos. A esto se nos ha sumado la Secretaría Distrital de Movilidad y con ellos hemos integrado la información correspondiente a las congestiones viales, a los diferentes accidentes que se puedan presentar y a los diferentes cierres viales que posiblemente puedan surtir un efecto de cambio de ruta o de retraso en la operación del servicio. Junto con ese servicio se crearon diferentes soluciones que apoyaron esa construcción. Uno de ellos es el mapa que podemos ver en la pantalla, dentro del cual se ve el desplazamiento total en este momento de la flota, ¿cierto? Buses azules, que son los zonales, los rojos, que son los troncales, los verdes, que son los alimentadores, y los vino tinto, que corresponden a esa operación en las zonas rurales del Distrito Capital. Por otra parte, contamos con la construcción de dos grandes tableros de control que nos están ayudando no solo a nosotros como operación del servicio, sino también a la alcaldía y a las demás entidades distritales para saber el estado en el cual estamos cumpliendo con la normativa que se ha dado a nivel distrital. Esto con el fin de ayudar también a la comunidad en términos de la ocupación y demanda de los diferentes servicios que se presentan alrededor del componente troncal y zonal. En el componente zonal podemos ver que en este momento, en el momento en que se hace esta presentación, estamos demandando, digamos,
ya les digo, el valor exacto de usuarios que están requiriendo la toma de un servicio. Sin embargo, lo que nos parece interesante es ver cómo podemos articular los diferentes escenarios para llegar a brindar una información veraz en tiempo muy corto alrededor de la necesidad del usuario. En este momento estamos contando con 343.000 validaciones. Eso significa que estamos movilizando, desplazando 343.000 usuarios, ¿sí? En el componente zonal, en los buses azules. Por otra parte, está ese seguimiento que podemos hacerle como veedores a esa operación de esa flota. En la actualidad era muy complicado llegar a tener esa información, ya que los diferentes escenarios sobre los cuales se encuentra proyectada y desplegada la información no contaban con un factor de comunicación. Actualmente ya podemos decir que esa información puede convivir sin ningún inconveniente. Hemos logrado articular diferentes escenarios en los cuales esa información que ustedes están desplegando en pantalla, que ustedes pueden ver en pantalla, pueda surtir el efecto de forma tal que pueda consultarse sin mayores retrasos y que les pueda servir como factor de ejercicio para poderlo consumir en el momento oportuno. Aquí tenemos un gran ejemplo en el cual podemos hacerle seguimiento a los buses, podemos ver el comportamiento que han tenido, digamos, esa operación de esa flota, ¿cierto? En el sector específico de interés, además de esa conjugación que puede brindarme esa información estadística en términos de saber cuál sería el mejor escenario sobre el cual podría desplegar mayor apoyo a esa operación. Ya para terminar, no nos queda más que agradecerles y continuar creciendo en términos de la implementación y maduración que pueda llegar a tener la entidad en el manejo de esta información geográfica y seguir brindándole nuestros mejores esfuerzos para que la ciudadanía pueda llegar a encontrar un punto de convergencia y de mejoramiento en la calidad del servicio en términos de la operación de Transmilenio. Muchas gracias.